Hola, Hola, hola Matías, Pedro. Sí, ¿me escuchas? ¿cómo estás? Perfecto, ¿vos? Bien, vale, bien, bien, bien. Bueno, genial. Recién estaba saludando a todos los que se estaban sumando. Está Gusti por ahí, ¿lo conocés, Agusti? Ah, está Gusti, claro. Si lo vi el otro día y ahí dije, mira, tremendo foro, eh, venir, venir Ahí, siguiéndole. ahí nos acompaña, está cocinando. Abrazo, dice. Bueno, Querido Gusti, aquí andamos. bueno, acá tenemos a Pedro Strugel, que bueno, es un gran placer hablar contigo. Pedro nació en Argentina, no sé en qué parte de Argentina naciste. Yo nací en Lanús Oeste. La familia de mi padre venía de Mar del Plata y mi madre de La Plata. Y nací en Lanús, pero viví en La Plata, viví en Buenos Aires, en Mataderos, poquitos años, en el 76 nos fuimos, nos dieron la beca universal, había que irse fuera a estudiar, nos fuimos después del golpe a Suecia y después a México. Yo llegué a México con 5 años y viví ahí 20 años. Y vivo en Barcelona hace 20 años, entonces más o menos soy como ese triángulo de la editorial Paidós de Buenos Aires, México, Barcelona y, y acá ando. Anduviste triangulando, muy linda mezcla tenés, cultural. Sí, un triángulo ahí. Y después tenés una formación de arquitecto, pero después te zambulliste en el dibujo. Exacto, también ahí también hay itinerancias, ¿no? Fue empezar a estudiar arquitectura por una especie de malentendido, siempre hay malos entendidos en juego, pero que de alguna manera después son un camino curvo para llegar a ciertos puntos, ¿no? No siempre son los caminos rectos. Entonces, yo estudié arquitectura porque me gustaba dibujar y también porque pensaba que um, la arquitectura era dibujar con una finalidad práctica. Tenía como una especie de, esas especies de mandatos y de señales que están ahí, de hacer algo útil. Entonces, de alguna manera, de chico había dibujado siempre como, no solo como los dibujantes, sino como todo mundo, ¿no? Como todos los niños, dibujando siempre. Y es como que eso no era suficiente, ¿no? Entonces, dibujar casas, dibujar planos, dibujar para que la gente tenga casas, era una visión que tenía más de arquitectura social, no tanto de se hacen casa los ricos, sino en México había como una vocación no tan elitista de la arquitectura, ¿no? Sino más de la arquitectura como una cosa social. Y ahí me metí, eh, en México estudié, terminé la escuela, me metí con todo, hice algunas casas incluso allá, en los últimos años de la facultad, para algunos amigos, y después me vine a Barcelona, y acá me vine, bueno, puedo encontrar con otro parámetro de la arquitectura, una cosa mucho más industrializada y mucho más llena de compartimentos pequeñitos, con lo que la distancia entre ese dibujo, digamos, que uno quiere hacer y la obra final está llena de pedacitos, de pasos intermedios, ¿no? Entonces, ahí me metí a estudiar más a la arquitectura como una cosa más teórica y más vinculada a las artes plásticas. Y ahí tuve mi primer hija, que ahora tiene 12, la Sara, y ahí con ella empecé a dibujar de nuevo, y me encontré con la típica escena de querer dibujar con ella, ¿no? Cuando me di cuenta, cuando ella ya, no sé, tenía 3 años, muy chiquita, me di cuenta que yo me lo pasaba mucho mejor que ella dibujando. Dije, me puedo hacer el tonto y esperar a que tenga 15, sea adolescente y me mande a la mierda,
o ya puedo tomar nota y me pongo a dibujar yo y la dejo a ella que haga lo que quiera. Quiere dibujar, dibuja, y si no, no. Y ahí es donde reencaucé y retomé esa vocación de dibujar sin tener que construir casas y sin tener que tal. Claro, Eh, y ahí es donde entraría quizá esa frase que pones en tu web, que invito a todos a que la vean, que decías Ujú, como que recuperar el acto de dibujar es muchas veces recuperar algo de nosotros mismos, ¿no? claro, sí, Este, sí, sí, y, sí. y, Yo pienso que y- sí hay mucho de eso, ¿no? De conectar con uno de los primeros lenguajes, no el primero, pero uno de las, de eh, las primeras maneras de querer comunicar o expresarte, ni siquiera comunicar un mensaje muy claro, pero sí las puertas de salida, ¿no? De la ujú. emoción. Sí, 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 muchos, o sea, de los dibujantes, ilustradores que estuve entrevistando coinciden mucho de que es una herramienta potente, digamos, multidimensional, porque incluso hasta es sanadora, salva momentos, te podés expresar, podés comunicar cualquier cosa y incluso, bueno, después de mucho tiempo, incluso podés vivir de esto o trabajar o intentar por lo menos, pero todos coincidimos que es una herramienta súper poderosa. Mm. Yo lo que vi que, bueno, Pedro, además de hacer las crónicas ilustradas que vamos a hablar un poco, porque fue lo que realmente me llamó mucho la atención. También hiciste afiches, estuve viendo para festivales, un montón de campos explorados, murales, talleres, etcétera. Pero me gustaría que charlemos de las crónicas ilustradas, que es un poco aquí recién en América se está empezando a trabajar, pero veo que en Europa es mucho más, digamos, valorado. Contame un poco cómo nace esto de las crónicas ilustradas. Ujú. ¿Cómo, Bueno, cómo empieza? sí, sí, las crónicas ilustradas tienen como también, es como la confluencia de un par o tres de afluentes, ¿no? Uno es, yo pienso, el ir con la libreta dibujando, o a dibujar por aquí, dibujar por allá, ¿no? Un poco como los cuadernistas, los sketchers, que es una mezcla de diario íntimo, ilustrado, pero también de cuaderno de viaje para garabatear algún paisaje, alguna escena, una comida, ¿no? Un espacio ahí en medio, ¿no? No muy clara, nunca me he metido en esos como clubs de ir a dibujar la plaza, la torre con el farol, el árbol, sino más como en medio de situaciones. Y también la parte esa como de la libreta íntima, donde anotas ideas mezclada con dibujos, a veces más abstractos y a veces más figurativos. Esa práctica yo ya la tenía, pues un poco de dibujar desde chiquito y luego en la escuela también, en los viajes. Um, y, y después trabajando como gestor cultural en Casa América, Cataluña, que es donde trabajo hace como un poco más de 10 años, acá en Barcelona, en distintas actividades, pero principalmente en las actividades musicales, en los conciertos, empecé pues como a tener el cuaderno y a soltar la mano un poquito en el momento presente, ¿no? En el ensayo, en la prueba, en el concierto. Y ahí, como el tipo de actividad, de alguna manera, a mí me despertaba y me traía unas resonancias musicales, porque con esa cuestión de distintos terrenos también está el tema del plástico y el tema musical. En mí, mi madre dirigía coros y siempre había mundo musical alrededor mío. Entonces, también estaba la parte dibujada y la parte musical. Entonces, fue como la confluencia de dibujar en entornos musicales, ¿no? Como una cosa mía, pero después la empezaba a ver un músico, le gustó, al otro músico también,
alguno, pues hagamos un cartel o una tapa de un disco. Bueno, esto empezó a generar un poco una rueda y una práctica. Entonces, ya no solo era el dibujo, en un concierto también era de repente anotar frases, anotar canciones, la letra, y cosas casuales que sucedían entre el público y la gente que estaba participando. Y entonces ya, bueno, se convirtió en una, pues una práctica laboral, siempre hay entre medio, entre pasártelo bien y ofrecer un resultado de comunicación. Fui como sin tener muy claro, porque no tuve ninguna formación sobre eso, pero empecé a ver qué problemas le puede solucionar este tipo de dibujo de comunicación, en este caso, a un festival, a un congreso, a un evento, ya sea como una memoria gráfica o también como un material alternativo a las fotos que se generan en tiempo real, ¿no? Los videos, un festival que comparte en Facebook en una foto del momento, ¿no? Eh, de hecho, ahora en este contexto de confinamiento, el otro día había unas mesas de debate con gente conectada en distintos lugares de América Latina para reflexionar sobre la música. Y yo desde acá, desde casa, hacía el dibujo de lo que iban diciendo, lo que opinaban en directo, y eso horas después se convertía en una especie de mini resumen, una crónica dibujada de lo que había pasado, porque a ese evento de alguna manera no podía haber un fotógrafo que lo cubriera, ¿no? Como normalmente. Sí. Y así La se ha verdad generado que, el tema este de las crónicas. claro, y vos, esto de las crónicas, vos te preparás, digamos, bueno, cuando vas presencial, digamos, vas antes al lugar, estudias el lugar, ¿cómo es esa previa? Claro, bueno, depende. Ha habido casos de crónicas en entornos que yo ya conozco, entonces ya voy de alguna manera con el terreno conocido. Me gusta cuando no es así y cuando es también, pero es menos, tiene menos sorpresa. Me gusta dibujar el viaje a, por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo un festival en Berlín, pues un poco el avión, el viaje, el aeropuerto, la expectativa, o un viaje, un festival que se hizo el año pasado en Teruel, muy lindo, que se llama el Festival Ilustrado, porque combinan músicos con ilustradores. Y en todos los conciertos, cada concierto tiene 4 dibujantes que se van turnando cada 15 minutos y dibujan en una mesa y este dibujo se proyecta detrás de los músicos. Entonces es ya el ideal en mi caso, del dibujante de música, ¿no? Eh, entonces, a ese lugar fuimos con mi compañera y con mis hijas, entonces fuimos en una furgoneta y entonces ya era dibujar el viaje con todo el intermedio. Además, en ese caso concreto, fue un viaje que tuvo sus accidentes, mi compañero se empezó a encontrar mal, tuvimos que ir al hospital, el lugar donde estábamos acampando hacía un frío horrible, en la furgoneta que habíamos alquilado para ir como para estrenarnos en el mundo del camping de la casa rodante, era demasiado pequeñita para el frío que pegaba y al lado había unas furgonetas que parecían el Titanic, cerradas, blindadas y nosotros ahí afuera. Bueno, acabamos yendo, pasando por el médico para ver que se encontrara bien, acabamos yendo a un hotel que tenía un jacuzzi, no sé qué, era como, bueno, esa aventura metida y cruzada con el festival, los dibujantes, los talleres, el rock and roll. Bueno, y en ese caso, y en muchos, empieza la crónica con el viaje de ida y termina con el viaje de vuelta, ¿no? Que Y, y eso después lo publicás de alguna forma en un libro. sí, depende un poquito de cada contexto. Es decir, cuando es un servicio, digamos, a un festival, es un poco el festival el que decide si eso lo utiliza, lo imprime, lo cuelga en un PDF, en un ISU, o lo Ujú. utiliza como material gráfico para el año siguiente. En Berlín hicieron eso, un festival que se llama el Festival de la Música del Agua, del Wasser Musik, cumplían 10 años y entonces me invitaron el año 9 a hacer los dibujos
para hacer una exposición el año que celebraban los 10 años, ¿no? Entonces, ellos lo plantearon así. Eh, pero ha habido otros casos en donde igual hacen alguna edición muy chiquitita para regalar a los artistas que participan. Claro, si hay que imprimir, y esto sucede en el momento, pues bueno, pasa un tiempo, pasan algunos días o semanas hasta poderlo editar, ¿no? Yo lo que he hecho es hacer unas autoediciones a finales del año pasado, seleccionando crónicas musicales, pero variadas, no solo de un festival, sino un poco más de gusto personal, como puntitos, ¿no? Un concierto en el que pasó algo de un tipo, una sorpresa. Después también algo que me gusta mucho no es solo los conciertos como tal, en donde hay esa frontera típica entre el músico y el público, sino cuando se monta un poquito se marea eso y se convierte en una amalgama de participar, ya no es solo escuchar o tocar, cuando se arma, digamos, una peña o una fiesta, y a veces los momentos de después del concierto se convierten en eso, ¿no? Ya sea en un formato pequeñito, o hay festivales que ya directamente lo contemplan, ¿no? Acá hay un festival de acordeón en el Pirineo cuando empieza el verano, que es fabuloso porque después de 2 horas de tocar los grupos, todos los músicos y todo el público, que muchos son músicos, salen a una plaza al lado de las montañas a tocar y acaban tocando toda la noche hasta que sale el sol al lado de un... Es increíble, entonces ahí sale la comida, los músicos se suben arriba de la barra con los músicos, con los cocineros, el cocinero lo ve después tocando, cantando, y gente no de todo el mundo, pero de lugares muy remotos del mundo, todos ahí hablando el mismo idioma, ¿no? Eso es Qué muy lindo, lindo. qué hermoso. Y La dibujar verdad eso, que es fantástico. sí, sí, me has disparado muchas imágenes. Y esto, y en el entretanto, me preguntaba cómo actúa la gente. O sea, ¿vos tratás de hacerte invisible de alguna forma o no importa? ¿Vos te movés libre y la gente te mira? ¿Cómo es la interacción? Sí, yo voy con el cuaderno, que es chiquito, es así como de 20 por 20, y en general los lugares de música suelen ser más o menos así penumbrosos, entonces Mm, no estoy muy expuesto. Incluso si intento estar cerca, claro, para poder ver bien los detalles, y si normalmente los conciertos de estar sentado, voy adelante de todo, con lo cual tengo una luz que ya es la del escenario, entonces no tengo que tener una lamparita, que eso sí puede ser un poco raro, llamativo, ¿no? Como cantar un poco. Entonces, si me pongo delante de todo, en un costadito, no en el centro bien, sino en uno de los dos laterales, ahí tengo la luz, un poco el equilibrio de luz, proximidad, y a veces lo que sí pasa es que la gente que está al lado, en la silla de al lado, ve el dibujo, ve lo que pasa y tiene como una especie de show ujú. en primera fila de eso, y al final sale un poco el comentario, ay, qué bonito, no sé qué, ¿no? Y surge una especie de espectáculo sorpresa en el asiento del costado. Eso suele pasar y es divertido la reacción que hay, ¿no? Y a Y veces ha contame, Pedro. sucedido que algún... No, ¿Cómo? contame. No, decía que a veces ha sucedido que en el asiento de al lado hay algún niño o una niña, y entonces es como, ay, mira, este que está al lado está dibujando, no está poniendo atención como debería ser, ¿no? Es como una especie de, se está comportando mal. Entonces es como, no sé, no sé si en alguna ocasión pasó que yo tenía otro cuaderno, sucedió como una especie de complicidad ahí con la otra familia, y entonces es como, bueno, que acabaron dibujando algunos más, ¿no? Y eso, siempre como que el dibujo frente a la fotografía te acercas de otro modo, ¿no? Y es como más amable, es como menos intrusivo, ¿no? Como en contextos donde estás dibujando al músico, cuando no hay esa frontera del público, si estás muy cerca del músico, es como si tú le pones a hacer fotos, una, dos, está bien, pero si estás mucho tiempo, puede haber un poco de molestia, ¿no?
En cambio, claro, lo del dibujar es como que el músico después se acerca y mira, en esos contextos que te digo de estar muy cerquita, y hay una complicidad, incluso te dicen algo, entonces el otro tal, el otro te dice, ¿y por qué no me dibujas? Y bueno, es como un diálogo que acaba siendo como un instrumento más. En mi fantasía funciona así, ¿no? ujú. Como uno más de la orquesta, ¿no? Claro, 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 te sientes ahí parte. Ahí te saludan de México, un centro que se llama AUNAR, que trabaja con el autismo. Bueno, Ah, mira. es un centro muy interesante porque trabaja mucho con el arte. Y Ujú. hablando del arte, me acabo de explotar un, Ah, mira, ahí no está. sé qué. Este, Para mancharte. sí, 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 ahora voy a sacar un aquí. Sí, sí, sí. No, lo que veo que te ha crecido el pelo de una foto que te. Así que te voy Bueno, sí, acá con la cuarentena y porque me lo cortaron el otro día. claro, claro, que hay más pelo. Bueno, después se lo sumamos. Este, bueno, voy a soltar un poco esto que. Ahí está. No, te quería preguntar, hablando de manchas y eso, ¿qué materiales así te sentís cómodo para trabajar así en acción, digamos? ¿Con qué materiales trabajás? ¿Con el cuadernito chiquitito? ¿Qué más? Ahí no te escuché muy bien, que se entrecortaba un poco. ¿Materiales? Sí, ¿con qué materiales trabajás? ¿Con Ah, ese ¿con qué materiales cuadernito? trabajo? Sí. Ah, yo, claro, en el camino este que he ido armando, eh, en un primer momento era más como con el lápiz y algunos rotuladores más arquitectónicos. Hubo una época que insistía mucho en un rotulador que a mí como tipo Rotring, Stadler, que son así como la garantía de que el grosor de la línea se mantiene para el dibujo más arquitectónico. Y a mí me daba como mucho gusto el trazo ese, como una especie de plotter manual en el papel. Eh, y lo usaba para dibujos más en casa, porque tienes que tener el rotulador como muy perpendicular a al papel. Y me gusta mucho el tipo de trazo. Pero, am, ¿cómo fue el tránsito? De ahí, a mí me representaba alguna complicación a la hora de dibujar en el aire, en la calle Ujú. o en lugares así, Sí, mantener sí, el pulso. esa cosa el pulso y además la perpendicularidad siempre con el Sí, papel. Es muy sí, antinatural. sí. Pero yo insistía un poco así aferrado a esa cosa de plotter, de plotter humano y no alcanzaba de encontrar no sé, un algo para cambiar. Y recuerdo que fue un referente de la infancia, que es el Carlos Palleiro, un ilustrador uruguayo que se exilió en México y dibujó mucho para los libros de la primaria en México de los años 80, que eran maravillosos. Y él vino acá de viaje un día y nos encontramos y hablamos y tal. Y le mostré un poco los dibujos y él me insistía en que si el medio con el que dibujas, el rotulador o lo que sea, en el pincel es evidente que surge, pero cuando son tipo rotuladores o marcadores que conservan el mismo grosor, él decía eh, que como el lápiz nunca está perpendicular al papel, siempre hay en el movimiento de la mano una intención que va haciendo que ese grosor se module. Él decía que esa modulación tiene que ver también con la perspectiva que tú tienes frente al papel. Ujú. Entonces, que esa cosa de mantener el mismo grosor, como un graffiti, ¿no? Como un graffiti que es siempre el mismo camino, eh, bueno, que para él presentaba como algo antinatural o un problema casi físico, por decirlo así, de la relación de la mirada con ese dibujo. Y entonces pasé a probar otros y ahí empecé con el Posca más finito, este de 0,7, que Ajá. se usa mucho en el Sí, cómic y tal. sí. Este, exacto.
Y empecé con ese, hubo con algún otro intermedio que era así también muy finito, y me quedé con este porque el tipo de trazo, cómo suelta la tinta, por la velocidad, que tampoco es que yo haga cosas muy, muy rápidas, pero entre entre la inclinación, la velocidad, bueno, me he acostumbrado a esto y tampoco le he movido demasiado, aunque luego hago experimentos más con esos que tienen punta de pincel o algunas otras cosas más de hinchastre, que también está Claro, buenísimo. sí. Pero en general, para esto de la crónica dibujada y la ilustración así más, me he acostumbrado a eso y al cuaderno así cuadrado, como a las dos páginas cuadradas una al lado de la otra. Con el formato este hay una cosa curiosa que siempre es como intentando en el pliego y con una especie de obsesión porque en el medio, en el vértice de las dos páginas, pase algo, porque que la línea no continúe, pero que una línea se detenga y del otro lado surja otra cosa, o buscando Ujú. personajes y a la hora de dibujar, intentando que si el plano es las dos páginas cuadradas, pues ubicar algunos objetos o personajes de la escena justo en ese vértice, ¿no? No sé, el piano se recuesta, un giro, un personaje, a veces es un guitarrista solo y la mitad está de un lado y la mitad está del otro, pero algo pasa en el centro, ¿no? Y que ese vértice no sea una casualidad, ¿no? Claro, Eh, claro, claro. Hago un paréntesis y te saludan ahí Seba Puerto o Puerta, que decía que, bueno, te manda un saludo muy grande y sos uno de los dibujantes más buenos que existe hoy en día, dice Seba Puerta. estoy ahí aprendiendo. Y te iba, bueno, a decir que nos muestres algo de lo que estás, bueno, lo que tengas ahí a mano, porque quiero que vean el estilo, que también te quería preguntar sobre eso, que es un estilo muy continuo, que parece que no levantas el lápiz y que siempre hay una unión entre con la línea y también los colores, que hay una paleta por momentos blanco y negro, por momentos amplia, por momentos dos tonos, colores fuertes, primarios. Contame un poco de ese estilo, ¿lo fuiste buscando o surgió o fue la necesidad de la crónica? ¿Cómo fue? Claro, a ver, el dibujo en el cuaderno es línea negra, fondo blanco y ahí es la materia primera. Eh, con el juego Perdona, este de la línea, sí. ¿dibujás directamente con la línea negra o haces primero el lápiz? ¿O te No, no, mandás? no, no, no. No, línea negra. Sin lápiz, Ujú. he usado lápiz en alguna ocasión cuando es alguna cosa de ilustración que tiene que ser tal objeto, tal personaje, tal posición, como una cosa muy, eh, digamos, hay que darle ahí y Ujú. no tengo referentes reales a dibujar, no hay modelo. Entonces ahí sí hago como una especie de primer tramo en dibujo, pero para las crónicas dibujadas donde estoy en la situación y da igual un poco cómo salga, en sentido, no hay una expectativa previa, es sin lápiz. Sí, sí. Recuerdo que cuando empecé, que fue muy en el contexto de las dos nenas chiquitas, de poco tiempo, casi casi me lo planteaba como metafísicamente. No tengo tiempo de hacer trazo en lápiz y después trazo en línea y después pasar la goma, eh, como Claro. ensayar, ¿no? Entonces fue un poco así como el baile, ¿no? A salir, tirarse al baile, ¿no? Ujú. Entonces, el dibujo es siempre en línea y después el color es en digital, ¿no? Ahí hay una Ajá. pregunta Sí, kilométrica. sí, a ver si alcanzas a ver, porque yo tengo que Sí, cambiar mi... quería saber cómo sentís que influye la música que oís al momento de las crónicas o si focalizás más en la imagen, movimiento. Saludos de Argentina, Ania. Ah, Ania, sí. Ella también dibuja y canta. Yo no canto, por suerte. Hola. Pues em, hay, hay las dos cosas. Hay las dos cosas. La música.
y la, y la parte visual, la presencia del, de la forma, ya sea del espacio, de los músicos, del entorno. Um, no sé, en general no entro a dibujar desde el principio, siempre como que escucho un poquito primero, escucho un tema, medio tema, dos temas, como para ir intentando sintonizar un poco con lo que está pasando musicalmente. La mayoría de las veces ya conozco un poco la música que va a pasar, sobre todo si está en la línea de lo que, de cosas musicales con las que yo tengo que ver. Aunque algunas veces he ido a dibujar o me encuentro dibujando al final en cosas de música que me encuentro más de casualidad. Pero en general la música está ahí presente como lo primero. Donde hay algo interesante con el tema de esta cuestión de imagen o movimiento y espacio es cuando hay muchos músicos o hay pocos músicos. Ahí hay una cuestión importante porque eh, el concierto más o menos dura lo mismo y si hay un guitarrista o un dúo es una cosa a nivel de dibujo y si es un quinteto o una orquesta pequeña o un coro, la cosa cambia mucho, porque hay que dibujar mucha más gente, muchas más caritas y todo. Entonces, eso sí que es una experiencia muy diferente. Un dúo de guitarras, a mí me da tiempo de dibujarlo muchas veces. Entonces, el recorrido de empezar, no sé, empezar por la cara, pasar al brazo, el brazo que está tocando acá, y después el otro que tiene el brazo de la guitarra, ese recorrido, como si fuera una vuelta de una pista ciclista, cuando son pocos músicos, lo puedo hacer varias veces. Y entonces, esa recurrencia a mí me ayuda a calentar. Claro. Cuando es un grupo muy grande, no sé, decido, no sé si estoy viendo que está medio entrecortado, Ahí vamos, ¿sí? volvimos. Cuando son pocos músicos, tengo opciones para hacer la misma forma a través de distintas rutas. Y eso está muy bien, porque decido, ahora voy por la mano, ahora me voy al pie, o esto lo dejo suelto. Entonces, bueno, como que la serie te ayuda a sentirte mejor y a probar más cosas. En cambio, Claro, si ya sabes que son muchísimos músicos, no vas a poder dibujar la orquesta 3 veces, claro. ¿no? ¿Nos Entonces, mostrás algo? eso, ¿Nos mostrás ¿cómo? algo? ¿Nos mostrás algo? Sí, claro. Mira, a ver, voy a girar la cámara. Dale. Bueno, este es ¿La giro o no la giro? Como quieras. Ahí va. Ahí. Bueno, acá tenemos uno de los cuadernos, más o menos uno por mes. Este es un viaje, mira. Uy, acá empezamos con los dibujos de las nenas que son insuperables. En la visita a un Bueno, zoológico. Mira qué esto. lindo. Qué lindo. Claro.
el caballo. Mira esto. Esta es la Lina, que ahora cumplió 9 justo ahora. Entonces, Qué ¿cómo genial. fue? Esto empezó, estábamos en el País Vasco, fuimos a un zoológico y entonces yo dibujé acá un bichito y después ella hizo como el espejo del dibujo y viendo la mejoría le dije, no, no, sigue tú, mira acá dibujo la reja, las Claro, patitas. qué bien. Entonces acá parece como una nota en un pentagrama, pero Ajá. por ejemplo, esto es una... Aquí, mira, este es uno de los últimos conciertos que vimos acá en Barcelona con el Marcelo Mogilevsky, Ajá. que vino desde Buenos Aires. Entonces, Qué bueno. por ejemplo, este es un concierto que era el solo, con muchos instrumentos. Esto es fantástico porque es el mismo músico, de alguna manera el gesto puede ser parecido, pero cuando va cambiando de instrumentos todo el tiempo, Mm, tienes opciones. Por ejemplo, él agarraba la copa, le ponía un poco de agua y hacía un efecto. Él iba con la pedalera esta, entonces iba sumando capas de música a diferentes instrumentos. qué Entonces, por bueno. ejemplo, acá él está una vez, pero se multiplica cada vez que hay un instrumento más, ¿no? Las Claro, claro. canciones, Sí, sí, utilizás el como gesto, la multiacción, digamos, en un solo cuadro, haces como animación, digamos. claro. De alguna manera hay un movimiento y después cada uno de estos dibujos también es parte de una serie que se podría animar. Y justo Eso al lo... día siguiente o 2 días después tocó con Expósito en dúo. Mm, Y entonces acá ya tenemos el formato este donde hay, si es un dúo, pues puede ser un músico aquí, otro aquí, sería lo más lógico, pero después empiezan a surgir como mezclas, ¿no? De repente, bueno, ¿qué pasa si los dos los pongo juntos? Y lo que decía que el recorrido, si yo, por ejemplo, acá a Sebastián lo había dibujado en una primera versión, un poco más dura, después, pero acá amplío el detalle de la mano, entonces eso le da otro movimiento. Acá hay otra mano suelta ujú. y acá ya es otra tercera con otra guitarra distinta. Y entonces aquí yo creo que en este punto ya está como mucho más amasado el Ujú. pan y bueno, empiezan a ver también como las letras de las canciones. Acá, por Eso es ejemplo, este un... tema, ¿no? ¿Qué le pasa al pliegue este? ¡Pum! Esto podría funcionar así, de repente le pasa un poquito acá. Con el Coqui Ortiz, que estaba también de visita, él tocó 2 días después y acá lo invitaron a hacer un tema. Pedro, ¿y Sí, eso es un pedido o lo haces por práctica? ¿O fue un pedido? ¿cómo? No, no te escuché bien. ¿Fue un pedido de un cliente o lo hiciste por práctica? No, este fue un concierto que programábamos en Casa América y entonces yo estaba ahí como programador musical, como gestor y hice los dibujos por necesidad mía casi, ni siquiera por gusto, por pura necesidad. Y también, sí, sí, yo reconozco que en muchas ocasiones es así, y también porque es ir dibujando músicas que me interesan mucho y, y que quiero como acercarme también desde ese lugar, ¿no? Como, por ejemplo, Sí, acá sí, tiene mucho más sentido la pieza esta de la cabeza de la guitarra suelta, ¡pum! Casi claro, dejando la página. Y claro. acá sucedió algo que pasa como lo que te estaba explicando antes, que es que después del concierto fuimos a cenar
vino también el Carlos Padula, y bueno, más gente que empezaron a comer, después de comer a tomar un vino, y entonces surgió más la improvisación, así con las Claro. líneas cruzadas, ya se empieza a desdibujar la flauta, hay unos puntitos, las anécdotas también, acá por ejemplo, el poder transformador de la noche, la ley de la biología, aquí ya empezábamos a hablar del coronavirus, empezaba a hablarse del tema en Italia, ellos volvieron en los últimos vuelos hacia Buenos Aires y al volver allá tuvieron que estar en confinamiento. Fuimos a un sitio donde se podía tocar un poco. Al final hubo un flan glorioso, por ejemplo. Incluso. Acá el Coqui Ortiz. Estos son los momentos que son también como memorias de cosas que no, de las que no hay otro registro, más que Claro. el recuerdo que uno tenga, ¿no? De, y bueno, a los 2 días fue el concierto del Coqui. Esto fue, sí, al otro día hubo acá esto es otro tipo de crónica, gente se llama el Sindicato de los Alquiladores. Acá estuvo muy fuerte mucho tiempo el tema de la gente que desalojaban, que había comprado su casa, no la podía pagar, no podía pagar la hipoteca y las desalojaban. Entonces ahora se está organizando algo parecido con el tema de la subida de los alquileres. Entonces hacen Ujú. como scratches cuando van a hacer el desalojo de la vivienda en el alquiler. Entonces, por Ah, ejemplo, va la gente, se organiza, lleva acá unos sanguchitos para estar una mañana, toda esta gente, sobre todo gente joven, y de muchas clases sociales, de muchos orígenes de los países, a una asamblea, a una reunión en donde hablaban de cómo se organizan, y fue hermoso, y entonces, bueno, fui a un par de mañanas en donde iban a desalojar y al final impiden el desalojo, logran negociar con la propiedad y replantean un alquiler un poco más moderado. buenísimo. Acá te manda un abrazo Alexis Díaz Pimienta desde Sevilla. Alexis, claro, él es un maestro del dibujo oral, digo yo, del dibujo oral, de la poesía oral. Qué bueno. Ahí me giro. Él es un maestro querido cubano que hace como los payadores, es amigo de muchísimos payadores y hace el verso improvisado, Qué lindo. que de alguna manera tiene que ver con esto de dibujar en directo, Claro, un poco en el aire, ¿no? claro, claro. Sí. Bueno, saludos, Alexis. Me encanta lo que haces, me encanta el formato porque lo vengo palpando desde hace tiempo y justamente estas entrevistas ilustradas también vienen de hace tiempo. No quiero dibujar, no sé qué opinás vos, pero dibujar mientras vos hablás es como que te pierdo un poco, me parece raro estar hablando con alguien que está a vuelta. Entonces, No, no, eh, te entiendo. Yo estoy todo el tiempo dibujando mientras los demás están hablando, así que no me extraña. yo lo que hago es, hago trampa, hago una previa, digamos, una amaso antes y al final. Y cuando ¿Cómo? Que no te terminamos, escuché. yo hago trampa, digamos, antes de esta charla, dibujo, estudio a la persona Ajá. y después le agrego las frases, digamos, edito todo y armo el dibujo final. Así que es un ejemplo, no es lo mismo, pero tengo ganas de hacer, mira, justo te iba a compartir, capaz que lo conoces, estuve estudiando esto, que es reportaje ilustrado. ¿Ah? Esto es parecido también porque hacen documentación son diferentes artistas y hacen documentaciones de, bueno, eventos deportivos o historietas o reportajes, bueno, estos diferentes Ajá. lugares. Qué lindo. Te lo recomiendo, pues mira, acá hay uno justamente de un recital. Ah, mira. Otra estética, acá hay otro, mirá. Ah, mira, qué lindo. Bueno,
Nada, te lo recomiendo, está muy bueno. Es de Gary Embury y Mario Minichiello. Ujú. Bueno, ¿y vos qué referencias tenés? ¿Tenés algún tipo de guía anterior o alguien en donde estés apoyado en los hombros, digamos? Sí, bueno, los que me arrojaron al mundo este del gusto por dibujar, desde siempre, cosa de irlos, como que quizá ya ahora, después de unos años, como ir reconociendo que estaban ahí desde los Ujú. antiguos hasta los más actuales o más recientes, ¿no? Por ejemplo, desde chiquito miraba y como que les hacía así, osmosis todos los dibujos de Pacho Barnes de la serie aquella de los cuentos de Polidoro, por ejemplo, estos, A ver, ajá. estos libros de Argentina, que eran chiquititos y que tenían esta cosa del el trazo así como, bueno, a mí esta manera de entender el dibujo, de practicarlo, de dibujar con lápices de colores sencillos, con pedazos de papel. Bueno, Ujú. como que vi esto desde siempre, de chiquito, y me marcó mucho de chico. Este también es como muy famoso de él, ¿no? El de el pueblo que no quería ser gris, Sí, 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 con muy el bueno. trazo de las caritas estas. Sí, Y hermoso. después otro eh, querido amigo y dibujante, pero es dibujante de cerámica porque es ceramista, es este maestro mexicano, Gustavo Pérez, que es, bueno, creo que ahora es uno de los más importantes ceramistas de México, pero cuando era chiquito, amigo de mi mamá y de la familia, y ahí nos veíamos mucho también con su hijo, un amigazo, y él hace estos dibujos en la cerámica. Ah, Y entonces esta manera de hacer el dibujo en abstracto, la línea como un personaje, como un puntito que salió a caminar, ujú. el, eh, mira acá está, en su taller. Entonces tiene la pieza y después dibuja eh, en la piel de la pieza, como si fuera un papel, aunque al ser cerámica tiene un juego con la textura que por ahí el dibujo Claro. se queda en lo plano. Sí. Pero esa manera de dibujar y de entender la serie como valor, eh, bueno, ya de jovencito, en el típico dibujo de adolescente, ¿no? De dibujar una especie de mapa, unas rayitas, ¿no? De ese dibujo muy interior, también fue muy importante. Y también este, este maestro, que es este que decía el Carlos Palleiro, un poco cercano también a Barnes, que hacía Mm. los dibujos de los libros de texto en México, que bueno, también diseñador gráfico, que hizo muchas tapas de libros y de discos con este tipo de dibujo, Ajá. ¿no? Que es como muy sintético. Y después, hablando de otros dibujos sintéticos y de expresiones, es a ver acá, en este mundo de, de, de códices mayas y aztecas y claro, yo crecí ahí y íbamos a los museos y dibujar eso. Tiempo después alguien me dijo, y tú dibujas como muy mexicano. Yo no entendía nada que me decía el mexicano. Y era por esto, fue como Claro. recuperar estos dibujos de los códices que están diciendo algo, aunque no, ni en el idioma no se puede traducir directamente, ¿no? Mm. Y luego también, desde siempre, desde chico, estos libros, el típicos
de esquemas, de cómo funcionan las cosas, ¿no? En donde tienes el típico esquema de, no sé, una piscina, donde se ve el tubo, la madera, el metal, ¿no? Las tuercas, entrar en ese... ¡Pua! Súper Y... científico. ¿Eh? Súper ya científico y ya. Claro, dibujas como el corte por el del edificio. Después también, de alguna manera, todos los libros de Oski, ¿no? Lo tengo acá para sostener la camarita, pero el Ajá. maestro Oski y todas sus Sí. viñetas locas, su manera de hacer los pajaritos y los soles y todo. Sí, genial. Caro, Y también los carteles cubanos. Caro Chacana te manda un grande Pedro. Ah, abrazo. Me decían los afiches Y cubanos. claro, los afiches cubanos, toda esta gente de... Ay, ¿dónde estaban? Bax, este maestro, era valenciano me parece, no lo tengo así, porque estudiar, no lo he estudiado, pero Muñoz Bax, A ver. este maestro, Muy como que bello. había era una gama de, no sé si eran 7, 8 los cartelistas que se iban repitiendo más, algunos más desde el diseño como Ñico, que luego se fue para México, o Rosgart, y especialmente el Bax, este Muñoz Bax, que hacía dibujos muy lindos. ¿Dónde estaban? Este otro. Mira, No se ve. Donde el trazo limpio, el trazo en negro es así como una, ¿no? Como una marca, y después la cuestión del color, el rosa con el naranja, con el rojo, y jugando muy de ese lado, el verde y el azul, por el otro lado jugando en paralelos, casi que se confunde y que puedes jugar a que son el mismo, pero no son el mismo, ¿no? Eso me gusta. qué bueno. Eh, Se ve realmente algún guiño de influencia impresionante. Me imagino tú cayendo en la cuenta de tus influencias que no te das cuenta y después darse cuenta de cómo uno va absorbiendo a lo largo de toda la vida, de tantos años, claro. mucho, mucho. Y está eso de, siempre se habla del estilo y quizás a veces hay que relajarse un poco con eso y que suceda, nada más. Va a suceder mientras estés en acción dibujando, ya todo lo que absorbiste va a decantar y va a ser tu propia voz. O sea, y eso es lo interesante. Claro, Eh, están ahí, y quizás no las estabas viendo en un momento y después eh, abres la puerta y vas para atrás y te las vas encontrando, ¿no? sí, ahí Son, escribieron, Ángel dice, el trabajo de Pedro es un testimonio único, la ciudad de Barcelona, ay, hola, y de los lugares y experimentos y que va ilustrando, dice que es único. ay, no vi bien, bueno. Que bueno, se ve. Em, La verdad que no sé si es así, pero he googleado tu obra y es muy amplia. Hay mucho publicado, mucho. Me imagino que debe haber mucho visto en lo social, digamos, en la ciudad, ¿no? O sea, ¿es así o...? bueno, casi la gran mayoría está en los cuadernos, están guardados acá en casa, es el archivo en el búnker. Más o menos hago un cuaderno de estos que tendrán unas 60, 70 páginas por mes. Y vengo con ese ritmo desde el 2011, 12, más o menos. O sea, Bueno, es tenemos un acá como montón. 2 metros de cuadernos lomo tras lomo,
Y sí, 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 Pero, eso está ahí. Mira, vamos a hacer un dale, viaje. Acá dale, tenemos dale. la maja intervenida por la lina. Y aquí, no sé si se ve, Ahí está el están los tesoro. lomitos. Sí. Aquí dice, entonces vas pasando, tiqui, 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 2015, 2017. Y acá ¡Wow! están, y vas pasando hasta los... Acá están los amigos, no sé si se ve algo, voy a sacarlo, porque estos también son culpables de todo esto. Estos son los maestros albañiles en Jalapa, cuando trabajaba allá haciendo alguna casita, don Clemente y sus secuaces. Estos eran como los maestros que me enseñaron a trazar un triángulo. ¿Para qué sirve trazar un triángulo? Pues para que el ángulo sea recto y todas esas mañas. Cuando estás ahí te dices, ah, vale la pena saber hacer un triángulo. Y, y decía que es así muy antiguas, pero después ya acá, en ese contexto de dibujar con Sara, con mi hija la grande, cuando empecé a retomar, ahí me encontré, por un lado, con Gusti y toda la práctica esta de dibujar, eh, probando, como practicar de dibujar, y también con Enrique Flores. Eh, yo lo conocí cuando empezaban los blogs, o cuando empezaban o cuando ya estaban instalados, me parece. Eh, fue curiosa esa época. Para mí, me ayudó como a contactar con gente con la que en principio no podría haber contactado porque por ciudades y por espacios de formación. A mí lo que me ha pasado, como yo no estudié artes plásticas como tal en ningún sitio, no tengo como el cardumen de la facultad o de la escuela, aunque me colaba en alguna clase en Jalapa de Per Anderson, que es un grabador, dibujante sueco instalado en Jalapa, increíble y muy querido, pero eran prácticas muy puntuales para mí. Entonces, luego ha sido conectarme por afinidad, por tipo de dibujo, por gente, de amigo a amigo, con gente que da clases o que practica talleres o cursos o cosas así, ¿no? Como Gusti, Enrique, Jorge González, este otro ilustrador argentino que es Sí, increíble, eh, sí. Arnal Ballester, otro ilustrador catalán, que justo el otro día encontraba este libro, este es un librito chiquitín, Ujú. Las sonadas, que son las olas, es un cuento de una nena que tiene olas en la panza, y aunque el dibujo, el trabajo de Arnal ahora no se parece tanto a esto, es como más, bueno, uno diría abstracto, aunque no es tanto que sea abstracto, pero tiene otra manera. Este dibujo así como de Picasso cuando dibuja, como hace como ilustración, ¿no? Ujú. Y me decía que era el primer librito ilustrado que hizo, o el primer trabajo de ilustración de infantil o algo así. Y es otro de los ilustradores de aquí, de Barcelona, que a mí me interesan mucho. Ujú. Eh, hace unas líneas rectas, ¿cómo decirlo? Está todo lleno de ondulación, pero cuando hace unas rectas, son unas rectas como con reglas, ¿no? Y además es trabajo con ordenador, pero esa cosa recta que dices, tiene un sentido que sea recta de verdad, trazada como, ¿no? Como, y le da una potencia a ciertas cosas que juega con las curvas también, ¿no? Que no es que sea todo así como Max Sí. Headroom, ¿no? Eh, y, y es interesante, me gusta mucho como cosas que igual yo no las hago así, pero Ujú. ver el papel que ocupan en el trabajo de los demás, ¿no?
Qué interesante, lo voy a googlear, lo voy a investigar. Hago un paréntesis, saludo a mi papá, que está en Buenos Aires, que está ahí mirando. Yo estoy en Mendoza, estoy en la otra punta, estoy cerca de la cordillera de los Andes. Ajá, wow. Este, bueno, vos conocés, pero para los que no conocen, estoy ahí en una ciudad muy bonita, la ciudad del vino y del sol. Ujú. Bueno, Este, bueno, eres bienvenido cuando vuelvas, cuando vengas a saludar y cuando podamos ser libres de nuevo. claro. Te quería, ahora ahí, al finalizar, como una parte que le pregunto a todos, y es como la posta. La posta es, por un lado, tirarle la posta a los que están queriendo empezar en esto, y Ujú. el otro, que nos dé la posta a otro dibujante que vos te parezca que esté bueno compartir en estos vivos. Entonces te hago primero la primera pregunta. ¿Qué le sugerirías a alguien que quiere empezar con esto del vivo? ¿Qué tiene que tener en cuenta? ¿Algún consejo que le des? Am, yo pienso que, no sé, a ver, Por ejemplo, ¿qué te gustaría que te diga, que te hubiesen dicho a vos, ah, este, sí, antes? am, a mí creo que me hubiera gustado que me insistieran en, en el valor de copiar, copiar. No sé, por ejemplo, estos dibujos del libro de Arnal, el otro día me puse a copiarlos en un cuaderno un poco más grande, pues de el valor de copiar formalmente, no de Ujú. copiar la intención o el tema o el concepto, ¿no? Sino Sí, copiar como quien transcribe, o sí. que al final es como una traducción, porque lo acabarás haciendo con tu idioma, con tu Ujú, mano, con tu papel, con las herramientas que tú tengas, de todo tipo, y que en esa traducción es yo creo que es donde más podemos interiorizar lo que los dibujantes nos pueden aportar, ¿no? Verlo ujú, está muy bien, obviamente, pero copiando, creo que es siendo como cuando uno empieza y como la manera de dialogar con esos otros maestros, ¿no? Y ujú. quizá, bueno, si me lo hubieran insistido, insistir, como al principio, venga, pum, ¿no? Hay como, igual la generación mía había esta idea del el concepto y la originalidad y como un gran valor, pero es un poco de una trampa eso, porque creo que Claro. luego los que la saben, la tienen clara, eh, tienen claro que dónde copiar o de dónde fagocitar en el sentido positivo, de dónde alimentarte, de aquí, de aquí, de aquí. ¿No? El buen cocinero no cultiva todo en su balcón, ¿no? Sino sabe dónde ir a comprar el pescado, que está buenísimo, dónde ir, ¿no? Ujú. Creo que ese es un poquito, bueno, como algo que me hubiera gustado, ese Bien, me hubiera ayudado. está bueno. Acá Leticia, mira, mi mamá también está, es que ella también pinta y ella aprendió copiando, dice. Ahí está. Bueno, se siguen uniendo, pero bueno, ya hemos hablado más de una hora, nos van a cortar de nuevo. Y quería que nos digas con quién te parece interesante que siga. A ver, ¿a quién le das la posta? ¿A quién le das la voz? ¿O a quién le pasás la pelota Ajá. en la liga futbolera para que siga A hablando? ver, ¿a quién? Dame Pues tres mira, yo nombres, te dame tres nombres diría, y yo los busco. sí, no, no, te paso del nombre y si hace falta los pongo en contacto. Pues Dale. yo pienso, hay una ilustradora y también hace esta cuestión un poco de dibujar en directo, en la calle, en la situación, y, y tiene también ha encontrado una manera, aunque no sea bien cómic, como lo que hago yo, que tampoco es un cómic, pero sí Ujú. de organizar como una narración a partir de ese dibujo más o menos documental.
la tinta fina, se hace llamar tinta fina, y hace poco creo que estuvo en Argentina, así que le puedes hablar en argentino y te va a entender perfectamente. Ella es de por acá, pero eh, ha viajado hace poco ahí. eh, Vale. Creo que ahora está acá, no sé si bien si está aquí o está allá, pero bueno, ha tenido una experiencia argentina reciente y también es interesante como puente, volviendo al origen de los puentes, ¿no? Perfecto. Ahí anoto. Genial. Bueno, vamos a buscarla entonces. Pedro, ha sido realmente un gusto muy grande hablar con vos. Me he llevado mucho. Seguramente me he llevado yo más que vos, A ti, porque no, no, ha sido has- un gusto. en serio, esto que se está dando, digamos, como necesidad, como la necesidad de dibujar, que nos pasa a nosotros también surgió hace poco y me está dando nada, momentos muy lindos y sé y siento que también estoy conociendo gente muy linda. Así que te Está quería decir buenísimo. Yo eso. escuché el otro día la charla con Gusti y en general con esta situación del confinamiento es interesante pensar no en no aburrirnos o en llenar de programación los espacios que están vacíos, sino realmente qué otras puertas y ventanas podemos abrir y que nos den sentido, haya coronavirus, virus con confinamiento, sin confinamiento. Esto mismo, este formato, eh, además acerca eh, casas, digamos, que en otro contexto estarían lejos, ¿no? Y ya tenemos el Internet, pues estamos Sí, igual de lejos de una casa de al lado que la casa que está del otro lado del mundo, como tus trazos continuos en tu obra. claro. Así que, bueno, te felicito por el trabajo, he descubierto un nuevo artista y, bueno, espero seguir viendo tu trabajo y algún día encontrarnos y no sé si tomas mate, vino, ¿qué tomas? Yo ahora estoy tomando un roncito, pero por la Ajá, mañana el mate, ahora es un poco tarde para tomar mate acá, pero bueno, brindamos para la bueno, próxima. salud. Salud. Te mando un abrazo grande, que estés bien. Igualmente, chao y gracias. Chao, querido. Adiós. Chao.